Venga, pues, bueno, pues Pilar del Río, un placer, un honor, mil gracias por atendernos. La verdad es que solo tenemos palabras de agradecimiento. Nos hemos puesto en contacto contigo porque vamos a proyectar A Ciegas de Fernando Meirelles. La película está basada en un libro de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Y lo primero que te queríamos preguntar es, ¿de qué habla la novela realmente? Pues de que estamos ciegos, que somos ciegos, que viendo no vemos, porque la verdad es que si viéramos y no actuamos con todas las cosas malas que están pasando en el mundo, tendríamos que pensar que somos malos. Y como no queremos pensar que somos malos, pues nos acogemos a la excusa de que somos ciegos, que viendo no vemos, porque ¿cómo es posible que a esta altura de la humanidad haya gente que esté sufriendo de hambre, de penurias absolutas, de pobreza total en el mundo, continentes enteros condenados, sequías atroces? Dice, pero es que el tiempo cambia. Sí, el tiempo cambia, pero si llegamos a Marte podemos llevar agua a distintos lugares de la Tierra. Entonces, bueno, pues somos ciegos que no vemos que existen millones y millones de seres humanos que están siendo, les está siendo negada la existencia, tal vez porque nosotros tenemos de todo y tal vez porque hemos generado cambios en el planeta, climático, de comportamiento. En fin, podemos elegir ciegos o malos, que cada uno elija lo que quiera. Mire, estamos saliendo ahora mismo de una pandemia mundial. ¿Tiene alguna relación el libro o se puede vincular el libro de ensayo sobre la ceguera con la pandemia de la que estamos saliendo? Pues sé que durante la pandemia ese libro ha circulado por todas partes, porque de repente y sin saber por qué, las personas empiezan a perder la vista, les llega una ceguera blanca y de repente la sociedad no funciona, los transportes se paralizan, los aviones se caen, los coches chocan, no puede haber luz, no hay agua. Entonces se pide el confinamiento, pero el confinamiento, ¿cómo, dónde y para qué? ¿Y quién te sustenta? Entonces, pues sí, esta pandemia llegó, nos confinamos, seguimos teniendo servicios básicos porque funcionaron las organizaciones del Estado. Ahí cuando somos simplificadores y decimos, no, el Estado no sirve, yo no pago impuestos. No, chico, pues si tú no pagas impuestos, te vas a tener que salir de la sociedad, porque hemos visto en una pandemia que la sociedad se ha mantenido gracias a que el Estado ha funcionado. Se podría, se podría comparar, se podría comparar. Nos quedamos indefensos ante el caos. Es verdad, insisto, que nos ayudó el Estado, pero que estábamos indefensos, estábamos. Y fue una pandemia que sabíamos cómo llegaba, pero no cómo se iba. La medicina ha avanzado tanto que ahora tenemos procesos de vacunación. Podían haber tardado más, como hubiera sucedido en caso de que esta epidemia llegara antes, y, y seguiríamos viviendo en el miedo. Ahora vivimos un poco en la, no sé, en una alegría que a veces tiene mucho de superficial. Cierto. Bueno, usted ha sido la traductora oficial a partir del año 95, si no me equivoco, de los libros de José Saramago. Eh, ¿Qué ha significado para usted traducir los libros de José Saramago? Pues un placer, un privilegio. Mm. Ocurrió, él tenía un traductor magnífico, maravilloso, que el día de la presentación de Ensayo sobre la ceguera llegó a la presentación anunciando que era el último libro que había traducido porque se estaba quedando ciego. Al final no se quedó ciego porque la medicina avanza y las operaciones surten efecto y él lo que tenía era unas cataratas tremendas, pero se las quitaron. Solo que cuando quiso incorporarse, pues yo ya había empezado a traducir todos los nombres y entonces le dije que no, que quien fue a Sevilla perdía su silla.
Y, y nada, nos divertimos mucho y José le dijo, pero ahora tienes tiempo para escribir tu propia obra, que ya tienes edad. Y efectivamente él escribió un libro magnífico que José Saramago le prologó y bueno, por eso él dejó de traducir y Basilio Rosada y, y yo comencé a traducir pues desde el respeto por el trabajo que se hacía en el piso de arriba, con todos los miedos del mundo, porque yo oía el portugués, pero el portugués no podía pasar al español, se tendría que oír el español en las páginas que estaba traduciendo, pero sin traicionar el ritmo. En fin, es un poco complicado, fue duro, pero también fue un privilegio. Tiene que ser un privilegio, claro que sí. Mire, si no me equivoco, en el 98 José Saramago le dan el Premio Nobel de Literatura y ahí comienza como una especie de nueva etapa de José Saramago. Lo digo porque, si no me equivoco, empieza la declaración o la Carta de los Deberes Humanos, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? No, Saramago solamente lanzó la propuesta en Estocolmo en el discurso del Nobel. Dijo que el mejor documento que se había elaborado en el siglo XX y también en la edad contemporánea tal vez fuera la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y que tal vez pensamos que con eso lo teníamos todo, pero Saramago iba siempre un poco más allá. Y entonces dice, no, la declaración está muy bien, pero los ciudadanos tenemos que estar vigilantes y activos para que los derechos se cumplan y que sean todos los derechos. Entonces, él enunció la simetría de los derechos son los deberes. Entonces dijo, tal vez nosotros, ciudadanos, tengamos que asumir deberes. Y el primer deber es que se cumplan todos los derechos, exigir todos los días a los estados que cumplan los derechos, exigir en la sociedad que los derechos se respeten. Y perdón, que cuando se habla de derechos siempre se dice la libertad de expresión. Y yo soy periodista y la libertad de expresión es fundamental. Pero también el derecho a casa, el derecho a alimentación, el derecho a asistencia, el derecho a cuidado, el derecho a la sanidad, el derecho al trabajo, el derecho a sindicarse sin que las empresas te pongan pegas si perteneces a un sindicato, y el derecho a participar políticamente. Y ahí hicimos ya años después de la muerte de José Saramago y a partir de una convocatoria de la Universidad Nacional de México, que es una pequeña universidad de 500.000 de estudiantes, imaginen. Bellísima. Y entonces dijimos, Declaración Universal de Deberes Humanos. Tenemos el deber de protestar, tenemos el deber de exigir, tenemos el deber de cuidar, de respetar el medio ambiente, de favorecer y de exigir que haya leyes igualitarias, de respetar la libertad de hombres y el deber de exigir el igualitarismo entre hombres y mujeres, el deber de aprender, el deber de estudiar, el deber de participar. Muchos deberes son esos. Pues mira, si no participas y decides ser una persona tonta, que se queda en casa pues mirando la tele y sin hacer nada, pues harán con su vida lo que quieran. Pero si tienes voz, si tienes personalidad y si dices, mira, yo cuido el medio ambiente y cuido a mi vecino y me cuido de mí porque tengo opinión, porque tengo acceso a la cultura, porque leo y discuto como en este foro, entonces seremos ciudadanos empoderados y no nos podrán declarar guerras porque diremos que no. No, muy, muy bonito. Mira, ¿cuál es la función de esta fundación?
Pues tenemos varios objetivos, evidentemente fomentar los diálogos culturales y el activismo cultural, presentar libros, hacer exposiciones, invitar a unos y a otros, considerar que todos somos iguales y por eso la conferencia de ayer es de un escritor que viene de África, pero a su vez estamos tendiendo puentes para que el de África pueda ir a América y el de América pueda venir a Europa. O sea, fomentamos la, la biodiversidad cultural. Y luego no hay ningún asunto que tenga que ver con los derechos humanos que nos resulte indiferente. Entonces nos pronunciamos. En estos momentos en la Fundación en Lisboa hay una exposición sobre la escravatura, sobre la esclavitud, el uso y el manejo y quienes traían a los esclavos y cómo llegaban y cómo se vendían y qué se les pedía y cómo fue el proceso y hasta cuándo ha habido esclavos, suponiendo que en estos momentos no los haya. Eso está ahora mismo en Lisboa, y en Lanzarote hay una exposición que se llama Navegantes en balsa de piedra, y es escritores de un lado y otro del océano comunicándose, son de fotografías de Borges, todas hechas por Daniel Marcinski, y de Borges, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, José Saramago, Juan Tomás, Eloy, Cristina Pérez Rossi, Claudia Piñero, es decir, más de 100 escritores navegando de unos a otros en balsa de piedra y reivindicando el poder de la cultura que está a nuestro alcance y que nos hace más grandes y nos empodera. Una maravillosa función. La verdad es que tiene que ser un honor y un privilegio trabajar con estos cometidos. Felicidades. No es fácil, ¿eh? No es fácil, y a veces se nos generan problemas, pero adelante. Tenemos aquí encima de la mesa de José Saramago, no sé si esto se puede ver, es como un lazo blanco. Y esto está dado, José Saramago, tercera mesa de hombres contra la violencia de género. Se hizo en Madrid y ya la condecoración le llegó cuando él estaba muy mal, pero él había participado en distintas manifestaciones, había lanzado un manifiesto de los hombres contra la violencia. Dice que es una de las lacras que más vergüenza le podían dar como ser humano y como hombre, es que hubiera mujeres que sufrieran malos tratos. Él como hombre se sentía avergonzado y pidió, y se hizo una vez en Sevilla y luego se hizo también en Uruguay, manifestaciones de hombres, solo de hombres, contra la violencia, porque todos los hombres que no se pronuncien de alguna manera están siendo cómplices de la violencia con las mujeres. Y en este momento, con lo que está pasando en Europa y con lo que está pasando también en España, hay que estar muy atentos en ese asunto. Los hombres se tienen que manifestar y nosotros como fundación estamos siempre pidiendo todos los días manifestaciones de hombres, convidamos a hombres que vengan a hablar, porque si no se manifiestan expresamente son cómplices de la violencia patriarcal que mata mujeres todos los días. Estamos completamente de acuerdo. Desde aquí, desde el Cineclub, nosotros promovemos el que se deje de actuar de esta forma, que la violencia de género es una lacra, y de hecho hemos trabajado en ello durante todo el mes de marzo con películas y retrospectivas y hablando del tema. Y ha habido muchos hombres que estamos involucrados en este tipo de acciones. Fantástico. Pilar, un placer, muchísimas gracias. Sé que tienes una agenda apretadísima, en nada tienes que estar en Madrid porque hay algo con Casa América. Muchísimas gracias, Pilar. Yo espero verte si es que vienes a la Filmoteca de Cataluña, que creo que también hacen una especie de homenaje por el centenario de Saramago a finales de año. Yo espero verte por aquí. Encantado, de verdad. Bien. Un honor. Espero que nos encontremos. Muchísimas gracias. A ti, Pilar, gracias. Hasta luego. Un placer.